Hola, soy Zen. Mi mamá me abofeteó tan fuerte que vi estrellas. Mi hermano aplaudió. Mi papá se reclinó. Sonrió con aire de suficiencia y dijo: «Te lo mereces». Esa noche, me di cuenta de que yo no era el problema. Solo era el espejo que todos odiaban. Así que, llamé a 3 números en silencio, con calma, y para la mañana siguiente, su mundo comenzó a desmoronarse. Pero no comenzó esa noche. Comenzó mucho antes con mentiras disfrazadas de amor, una herencia envuelta en traición y una familia que me castigaba por simplemente sobrevivir. La pregunta no es por qué me rompieron. Es qué sucedió cuando finalmente me defendí. Antes de sumergirnos en esto, ¿a qué hora estás escuchando? ¿De dónde eres? Deja un comentario abajo y dímelo. ¿Qué habrías hecho si tu propia familia vitoreara mientras te humillaban delante de 55 personas? El sobre reposaba en la encimera de mi cocina como si no perteneciera allí. Papel de color crema, de gran gramaje, con letras doradas en relieve. A mi hermana, Mace. Siempre le había encantado ese tipo de presentación, más centrada en la estética que en la sustancia. Me quedé mirándolo durante unos largos segundos antes de siquiera alcanzar el abrecartas. Habían pasado 6 meses desde que alguien de mi familia me había hablado. Ni una palabra. Ni llamadas, ni siquiera uno de esos mensajes superficiales de «espero que estés bien», la última vez que estuve en esa casa. Mace gritó que yo me creía mejor que todos solo porque no quise invertir en su fallida línea de moda de lujo. Me fui esa noche con el eco de portazos y acusaciones resonando en mis oídos. Y ahora esto. Dentro había una invitación para la cena de Acción de Gracias, escrita a mano con su caligrafía perfecta. Querida Zen, esperamos que te nos unas para una reunión especial de Acción de Gracias. 3 de la tarde, casa familiar. Con cariño, Mace. Con cariño. Dejé escapar un suave bufido. Mis manos no temblaban por los nervios, temblaban por todo lo que se había acumulado en silencio, cosas que nunca se habían dicho, por las que nunca se habían disculpado. Me senté en el borde de mi gastada silla de cocina, con la carta aún abierta en mi regazo, e intenté decidir qué se sentía peor, mantenerme alejada o regresar. Una parte de mí sabía que podría ser una trampa. No me sorprendería si entrara y me encontrara con alguna actuación pasivo-agresiva esperándome. Pero otra parte de mí, la parte que solía acurrucarse en el regazo de mi madre después de las pesadillas, que ayudó a mi padre a alicatar el suelo del garaje, que cosió el vestido de graduación de Mace en 3 noches cuando su costurera canceló. Esa parte se preguntaba, ¿y si esto significara algo? El cierre no siempre viene envuelto en amabilidad. Mi terapeuta dijo eso una vez, y se me quedó grabado. Compré un billete de tren esa noche, el regional del noreste de las 9:05 de la mañana, que llegaba justo después del mediodía a Nueva Jersey. Elegí un vestido rojo vintage de mi armario. Mi madre siempre decía que me hacía parecer vulgar, como la esposa de un político esforzándose demasiado. Me lo puse de todos modos, con el pelo recogido en un moño suave y un abrigo que no había usado desde el invierno pasado. Me sentí extrañamente como si me estuviera preparando para la batalla. El viaje se sintió más largo de lo habitual. Quizás fue el cielo gris y pesado de afuera, o la mujer frente a mí sollozando en silencio sobre una servilleta de Starbucks. No pregunté. Todos llevamos nuestras razones en silencio. Para cuando llegué. El vecindario se veía tan cuidado como siempre. Céspedes recortados, coches idénticos en entradas idénticas. Cuando me acerqué a la familiar puerta blanca, noté algo que me hizo un nudo en la garganta. El pequeño letrero de bienvenida de madera sobre el porche. Mace lo había reemplazado. Solía decir, los Blanchard, todos son bienvenidos. Ahora decía, la familia primero, siempre. La puerta se abrió de golpe antes de que llamara. Un hombre con camisa blanca y chaleco negro estaba allí, sosteniendo una tableta. «¿Nombre? Por favor», preguntó con un tono neutro. «Zen», dije, con la voz plana. Tecleó algo. Luego me hizo un gesto para que entrara. Ni un abrazo, ni un cálido apretón de manos como solía hacer mamá. Solo protocolo. Al entrar. El aroma a pavo asado y romero flotaba por la casa. Familiar. Casi reconfortante. Hasta que vi el plano de asientos pegado al costado del aparador del buffet.
Mace tenía a Logan al lado de mamá, al lado de papá, frente a invitado, y en el extremo izquierdo. Invitado, sin nombre, solo invitado. Tragué el calor que subía por mi pecho y le entregué mi abrigo a otro miembro del personal, no a un familiar. Nadie levantó la vista. Nadie dijo: «Oh, Zen, lo lograste». La primera cara que reconocí fue la de Mace. Caminó hacia mí como una actriz de teatro a punto de hacer una gran entrada, con los brazos extendidos, los labios estirados en una sonrisa perfecta y pulida. «Oh, miren quién apareció», anunció, lo suficientemente alto como para que la sala se girara a mirar. Hubo risas, ligeras, tensas, incómodas. Papá asintió rápidamente desde su sillón y no se movió. Simplemente se quedó allí, con las piernas cruzadas, un vaso en la mano. Logan, mi hermano, pasó justo a mi lado. No dijo nada y cogió un huevo relleno de una bandeja. Me dirigí a la única silla vacía, escondida detrás de la mesa del buffet, la más alejada de la chimenea. Me senté en silencio, con las manos cruzadas, y esperé a que pasara la incomodidad. Pero nunca pasó. Las conversaciones giraban a mi alrededor como si ni siquiera estuviera allí. Charlas triviales, bromas sobre el ascenso de Logan, el hijo de alguien que entró en Cornell, ni una sola palabra dirigida a mí. La cena se sirvió justo antes de las 4. El pavo se veía perfecto. El relleno olía exactamente como cuando tenía 15 años y robaba bocados de la estufa cuando mamá no miraba. Los platos tintineaban. Las copas se alzaban. Todos parecían demasiado ensayados, mientras alcanzaba la salsa de arándanos. Lo sentí antes de verlo. Todos los ojos se giraban sutilmente hacia la cabecera de la mesa. Mi madre se puso de pie, su silla crujiendo bajo ella mientras se levantaba. Golpeó su tenedor una vez contra el borde de su copa de vino. Clean. 2 veces. Clean. Clean. Luego me miró. No a través de mí. No cerca de mí. A mí. Sus ojos agudos, entrecerrados, como si estuviera a punto de dictar un veredicto, y supe que esto no era solo un brindis. El sonido de su tenedor golpeando la copa todavía resonaba en mis oídos cuando sonrió con esa sonrisa de anfitriona, del tipo que se estira pero nunca se suaviza. «A todos», comenzó mi madre, erguida en la cabecera de la mesa. «Antes de pasar al postre, quiero decir unas palabras». La sala enmudeció. Incluso el tintineo de los cubiertos se detuvo. Unas 50 y tantas personas se volvieron hacia ella. Con las copas de vino en la mano, permanecí en silencio, con la espalda recta, tratando de no parecer tan tensa como me sentía. «Miro alrededor de esta sala», continuó, barriendo con la mano como una artista, «y veo lealtad, veo tradición, y veo una familia que entiende que el respeto debe ganarse, nunca asumirse». Se me encogió el estómago. Su voz se extendió por el comedor, con un tono cálido para la multitud, pero afilado como una navaja para mí. «En toda familia», dijo, «llega un momento en que debemos recordarnos quiénes somos, de dónde venimos, y, lo que es más importante, que nos debemos los unos a los otros». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Podía sentir los ojos rozándome como el calor de una estufa. «Porque a veces», dijo en voz baja, «algunas hijas lo olvidan». Una risa baja y educada retumbó en la mesa. Mi copa de vino permaneció intacta. Sentí que se me enfriaban las palmas de las manos. «Olvidan», continuó, «que la humildad es una virtud, que el éxito no significa nada si llevas la arrogancia como perfume, que la familia no es una obligación, es un honor». Ya no me miraba directamente. No lo necesitaba. Todos sabían de quién estaba hablando. «El dinero no compra raíces», dijo, con una sonrisa almibarada, «y ciertamente no compra amor ni respeto». Otra risita. Logan resopló, claramente disfrutando, porque el sentimiento de merecerlo todo. Respiró hondo, saboreando el final. El sentimiento de merecerlo todo es feo, especialmente en la familia. Fue entonces cuando Logan aplaudió. 1, 2, 3 aplausos lentos. Su sonrisa de suficiencia cruzó la sala. «Ese es el mejor de mamá hasta ahora», murmuró, lo suficientemente alto. Mace desvió la mirada, agitando su vino, fingiendo concentrarse en una guarnición de arándano.
Papá no movió un músculo. Me quedé quieta como una estatua de rojo, atrapada en una habitación que una vez albergó fiestas de cumpleaños, noches de juegos y risas. Ahora era solo un escenario para mi humillación pública. Empujé mi silla suavemente hacia atrás y me puse de pie. No dije una palabra. Solo deslicé mi servilleta del regazo y la dejé sobre el plato. Di 2 pasos antes de que sucediera. El sonido restalló en la habitación. Una mano contra mi cara. Fuerte. Inmediata. El lado izquierdo de mi mejilla se encendió como fuego. Me tomó un segundo darme cuenta de que lo había hecho. Mi madre. Con los dedos aún extendidos. Los ojos muy abiertos. No de sorpresa, sino de satisfacción. Se oyeron jadeos por toda la sala, pero nadie se movió. Mi copa de vino se me resbaló de la mano. Golpeó el mármol y se hizo añicos. El sonido resonó en el silencio sepulcral. Papá finalmente habló desde su asiento. Nunca levantó la vista. «Te lo mereces». Lo miré a él. La miré a ella. Miré los rostros que solía conocer, ahora congelados, avergonzados, algunos petulantes. Logan se movió en su silla, pero no se levantó. Mace bebió de su vino de nuevo como si todo esto fuera ruido de fondo. Y yo no lloré. Me di la vuelta y salí de la habitación, sin prisa, sin pausa dramática. Simplemente me fui, a través del pasillo que solía oler a canela, pasando las fotos familiares que dejaron de incluirme hace 5 años, pasando el perchero que construí en la clase de taller de la secundaria, fuera por la puerta principal. El aire de noviembre me golpeó la mejilla, ahora ardiendo en más de un sentido, pero no la toqué, no lo necesitaba. Ese escozor me lo recordó. Esto era real. Me senté en los escalones del porche, solo madera bajo mis piernas y silencio en el frío. Nadie me siguió, ni un alma, ni una sola voz llamando, ni siquiera para fingir. Fue entonces cuando me di cuenta, no como un cuchillo, sino como una verdad lenta, finalmente saliendo a la luz. No había perdido a mi familia. Nunca la tuve. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué mi teléfono. Mi mano estaba firme. Me desplacé hasta el final. 3 nombres que nunca pensé que volvería a usar. Cada uno ardía como una cerilla en la oscuridad. Toqué el primero. Sonó una vez. 2 veces. Luego llegó la voz. Baja. Sabia. He estado esperando tu llamada. No sonreí. Solo exhalé en silencio y me recosté contra la encimera de la cocina, el borde presionando mi espalda. «Dorian», dije, con voz uniforme. «Es hora». Una pausa. Luego, con esa misma cadencia tranquila que siempre admiré en él, respondió. «Supongo que la situación se ha intensificado». «Podrías decirlo así. Necesito que actives la contingencia que discutimos hace 2 años. La congelación del fideicomiso. Alcance total. Y presenta la orden judicial. Bloqueamos todos los canales por los que podrían mover dinero». Oí el sonido de papeles moviéndose. Ya estaba trabajando. Todavía tienes el poder notarial temporal sobre tu madre. Según la enmienda que presentamos durante su recuperación, nunca lo revocó. «No sabía cómo hacerlo», dijo, casi divertido. «Y tu padre era demasiado arrogante para comprobarlo. Sigue siendo la guardiana legal, Zen». Cerré los ojos. «Entonces, preséntalo. Y Dorian, asegúrate de que se haga efectivo por la mañana, en silencio, sin medios, sin líos». «Ya me conoces», dijo con suavidad. «Trabajo en las sombras». Terminamos la llamada ahí, sin cumplidos, sin buena suerte, solo entendimiento mutuo. Dejé mi teléfono en la encimera y caminé hacia la sala de estar. Mi lugar era modesto. 2 dormitorios, suelos de madera, estanterías que todavía olían a libros de bolsillo viejos, pero era mío, cada centímetro intacto por sus manos. Afuera, las luces de la calle proyectaban suaves halos dorados en la acera tranquila, el tipo de calma que precede a la tormenta. Desbloqueé mi portátil y marqué el segundo número. Miranda contestó antes del segundo timbre. «¿Zen?» Su voz era somnolienta. Miré la hora. «Medianoche». «Siento la hora». «Si estás llamando, no es por algo pequeño», dijo, alerta al instante. Hice clic para abrir la carpeta en mi escritorio etiquetada para cuando crucen la línea.
Luego, arrastré las fotos que había tomado con el teléfono esa misma tarde en la oficina de mi padre. Libros de contabilidad, cheques escritos a mano, desordenados registros de efectivo escritos con bolígrafo azul. Han estado desviando fondos de donantes a través de la fundación, dije, hacia la marca de Mace y las desastrosas startups de Logan. Pude oír su brusca inhalación. Acabo de enviarte las fotos. Quiero que empieces el cotejo forense. Cruza fechas, depósitos, cuentas de proveedores. Quiero un rastro completo. Clics, tecleo, silencio. Zen, si esto se confirma, es criminal. No estamos hablando de un tirón de orejas. No busco tirones de orejas, busco la verdad. No discutió. Empezaré ahora. Espera un informe por la tarde. Me recosté de nuevo, mis hombros finalmente tocando la silla. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había estado sentada erguida como si todavía estuviera en esa mesa de la cena. La tercera llamada fue la más corta. Me levanté. Caminé hacia la ventana y marqué a Ro. Contestó con un suspiro. Más vale que sea bueno. Lo es. Le di el EIN de la fundación. Sin contexto. Solo números. Luego dejé caer el enlace de Dropbox que había precargado meses atrás, que contenía copias de seguridad, escaneos, gastos marcados e incluso registros de seguridad de la red de la oficina de mis padres. No hizo preguntas, solo dijo, recibirás una confirmación de la citación judicial en 48 horas. Eso fue todo. Ni buenas noches, ni gracias. Me quedé en la ventana después de la llamada. El resplandor de la ciudad más allá de Princeton era tenue, silencioso. Mi propio reflejo me devolvía la mirada. Más viejo de lo que recordaba. Cansado, pero no roto. Hice té. Era casi memoria muscular ahora. Manzanilla. Una gota de miel. La taza azul con un asa desconchada que me negaba a reemplazar. Mientras la tetera silbaba. Mi mente divagó. Hace 2 años. La casa todavía olía a antiséptico y a las rosas de los ramos de «Que te mejores». Mi madre se estaba recuperando de una difícil cirugía abdominal, y yo había vuelto de Boston para cuidarla. Mi padre apenas estaba en casa. Logan estaba en Las Vegas. Mace solo pasaba para tomarse fotos para Instagram. Así que era yo, la hija que olvidaron, la que le cambiaba los vendajes, le preparaba caldo de huesos, la ayudaba a levantarse y acostarse, y mientras ella dormía, yo tenía acceso, contraseñas, archivadores, sellos de firma. En ese momento, no pensé que alguna vez lo usaría. Simplemente lo archivé, como alguien que pega un cristal de emergencia detrás de una pared. Por si acaso, nunca se dieron cuenta. Ahora la tetera se apagó. Serví el té. Me senté en la pequeña mesa junto a la estantería y observé el vapor subir en espiral como una bailarina sin público. No sentía rabia. Ya no. Esa era la vieja yo. La rabia era ruidosa. La rabia era desordenada. Esto era otra cosa. Querían un chivo expiatorio, alguien a quien humillar, alguien a quien señalar y decir, mira, esto es lo que pasa cuando te sales de la línea. Querían que la hija silenciosa permaneciera en silencio. Bueno, lo estaría. Pero ahora, el silencio sería mi arma. Tomé un último sorbo. Cerré el portátil y susurré a la habitación vacía. Ahora, a esperar. 27 horas después, las cuentas de la familia estaban congeladas, y las llamadas comenzaron a llegar. Estaba en mi cocina removiendo una pequeña olla de avena cuando llegó la primera. La pantalla se iluminó con «Papá» en letras negritas. Dejé que sonara una vez, 2 veces, y luego contesté. «Hay un problema con el fideicomiso», dijo, saltándose incluso un saludo. «La transferencia trimestral no se ha realizado. Llamé al banco, dijeron que ha sido marcada. ¿Puedes comprobarlo?» Su voz aún no era de pánico, solo impaciente, como la de un hombre acostumbrado a que las cosas funcionen como él espera. No respondí de inmediato. Serví la avena en un bol, añadí una pizca de canela y caminé hacia la mesa antes de responder «no». Hubo un instante de silencio. «¿Qué quieres decir con no?» «Quiero decir», dije con calma, «que no voy a comprobarlo. Tú tienes el poder notarial y yo lo estoy usando. Tendrás que resolverlo de otra manera». Colgué. La segunda llamada llegó antes de que hubiera tomado un bocado. Logan. Buzón de voz.
Luego otro y otro. Para el cuarto. Mi teléfono vibró tan fuerte que traqueteó contra la mesa de madera. No los escuché de inmediato. Terminé de comer primero. Luego me serví un poco de café, me recosté y finalmente presioné reproducir. «¿Te crees muy lista?», gruñó, con la voz medio ahogada por la rabia. «¿Crees que cortar el dinero te hace poderosa? Nosotros te hicimos. Zen, te alimentamos. Te dimos todo». Siguiente mensaje. «Esto es lo que querías, ¿verdad? Siempre quisiste destruirnos. Bueno, ahora lo has conseguido. ¿Estás orgullosa?» Luego, silencio durante quizás 2 horas. Pasé ese tiempo revisando algunas facturas que Miranda había marcado, fechas que coincidían demasiado bien con el fondo de patrocinio de Mace. Siempre estaba etiquetado como divulgación de eventos. ¿Verdad? Divulgación al florista, al lugar del evento y a una cata de champán en Montauk. A las 11:23 de la mañana. Llamó Mace. El tono de llamada apenas sonó una vez antes de que lo silenciara. Vi cómo su nombre se desvanecía en llamada perdida. Y luego un buzón de voz. Sonaba sin aliento. No era el desafío malcriado al que estaba acostumbrada. Esto era pánico total. Dijeron que el pago no se procesó. El lugar del evento me llamó. A mí. Zen. No a papá. No a mamá. A mí. Sabías lo importante que era esto. Sabías cuánto tiempo lo he planeado. Al fondo, pude oír la voz de un hombre gritando algo. Probablemente Chase, su prometido. No sonaba encantado. Esperé. Ella continuó. ¿Te importa siquiera lo que esto me hace a mí? ¿O simplemente eres cruel? No respondí. Solo escribí una línea en nuestro antiguo chat grupal familiar. El fideicomiso nunca fue vuestro para que lo gastarais. Y punto. Sin respuesta. A primera hora de la tarde, Miranda envió un mensaje de texto. Confirmado. Los depósitos del lugar, del florista y del catering provienen todos de la cuenta secundaria de la fundación, congelada. No mucho después, Roe intervino. Los proveedores se están echando para atrás. Se está corriendo la voz. Uno de ellos lo publicó en el foro de planificadores de bodas del Valle de Hudson. Me recosté en mi silla y miré la pequeña acuarela sobre mi escritorio. Una niña caminando hacia un bosque. Sin camino. Solo nieve. Espacio y silencio. Había una especie de satisfacción asentándose en mí. No venganza. Solo claridad. Entonces llegó la llamada. Mamá. Su nombre apareció en la pantalla como un trueno. Me levanté. Puse agua en la tetera solo para mantener mis manos ocupadas y contesté. Su voz era fría, controlada. Me humillaste. No me inmuté. No, dije en voz baja. Eso lo hiciste tú sola. Arruinaste la boda de tu hermana. No, repetí. Permitiste que robara de un fideicomiso benéfico. Y ahora el sistema hizo lo que se supone que debe hacer. No hackeé nada. No infringí ninguna ley. Solo dejé que la verdad los alcanzara. Se quedó en silencio, pero no porque entendiera. Siempre fuiste difícil, Zen, tan correcta, tan obsesionada con hacer las cosas por el camino difícil. Simplemente no entiendes a la familia. Quizás no a la tuya, respondí. Terminé la llamada, esta vez. Ni siquiera sentí que mi corazón se acelerara. El día se deslizó hacia la noche. Trabajé en silencio. Doblé la ropa. Encendí una pequeña vela de vainilla. Afuera. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer. Suaves. Lentos. Como si alguien arriba se hubiera apiadado y estuviera arropando al mundo bajo una manta. Me quedé junto a la ventana, taza en mano, y observé. Por un segundo. Me vi a mí misma, con 12 años, sentada en el asiento trasero del coche de papá mientras Mace se probaba vestidos de concurso. Logan se había burlado de mis zapatos. Los había comprado con mi propia paga. Podrías intentar ser menos rara, había dicho. Papá ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Y yo me reí como si fuera divertido, como si al estar de acuerdo con ellos lo suficiente. Pertenecería. Esa niña se había ido. Esta mujer no necesitaba su aprobación, no necesitaba una invitación a una boda pagada con fondos robados. Mis pensamientos fueron interrumpidos por otra llamada, sin nombre, sin número, bloqueado. Dejé que sonara 2 veces y luego contesté.
Una respiración silenciosa al otro lado. Luego, una voz familiar dijo: «Sen, tengo algo que necesitas oír sobre tu padre». Reconocí la voz antes de que dijera su nombre. «Sen-Ni, soy Marca. Trabajé con tu tía Cecil en aquel entonces». Mi mano se apretó alrededor del teléfono. No había oído ese nombre en años. La tía Cecil había muerto por lo que llamaron causas naturales hace una década. La única que alguna vez se enfrentó a mi padre y desapareció silenciosamente de todas las fotos y conversaciones familiares después de su funeral. «Guardé algo», dijo Marca. «Ella me lo pidió. Creo que es hora de que lo escuches». No dio más detalles por teléfono. Solo me dijo que nos viéramos en el edificio de registros del condado de Newark. 4º piso. Sala de archivos del fondo. A las 4:30 en punto. Salí de casa sin terminar mi té. El viaje fue gris. Carreteras mojadas, nubes melancólicas, la llovizna justa para que el mundo se sintiera silencioso y sospechoso. El tipo de clima que hace que los limpiaparabrisas chirríen como una mentira que se está limpiando. El edificio de registros estaba casi vacío a esa hora del día. El 4º piso olía a papel viejo y a burocracia fantasma. Encontré la sala de archivos, con la puerta ligeramente entreabierta, y allí estaba ella. Marca parecía más pequeña de lo que recordaba, más delgada, su pelo gris recogido en un moño apretado. Sus ojos se alzaron y se suavizaron. «Viniste», dijo, casi sorprendida. Sonaba seria. Asintió y caminó hacia un archivador. Abrió un panel oculto detrás de él y sacó un pequeño sobremanila. «Este era el seguro de Cecil», susurró, por si alguna vez le pasaba algo, o por si intentaban borrarla. Dentro había una memoria USB, sencilla, sin etiqueta, sin marcas. Me la presionó en la mano como si quemara. «Manténla alejada del Wi-Fi. Confía en mí». La miré fijamente. «¿Qué hay en ella?» Marca no respondió de inmediato. Luego dijo: «La prueba de quién era realmente tu padre». Para cuando llegué a casa, eran casi las 7. Apagué mi teléfono. Cerré las persianas y me senté en la encimera de la cocina con mi viejo portátil. Sin internet, sin Bluetooth, solo la máquina desnuda y la memoria. Dudé antes de conectarla. El archivo se llamaba 2011-0, 4-19-, Cecil-audio. Presioné reproducir. Al principio, solo estática. Luego, pasos. La voz de una mujer, la de Cecil, murmurando algo sobre la grabadora. Y luego, la voz de mi padre. «Bueno, este es el plan. Lo llamamos un fideicomiso familiar. Hacemos que parezca limpio. Los nombres de las chicas van en los documentos. Eso lo mantendrá por encima de toda sospecha». Otra voz, la de mi madre, suave, calculadora. «Y el EARS. Estarán husmeando pronto. ¿Viste el calendario de auditoría?» Papá, de nuevo. «Pasamos los activos reales a través de la empresa de construcción fantasma. Luego metemos el dinero bajo el nuevo fideicomiso. Solo Logan recibe los códigos. No necesitamos que las chicas anden escarbando». Una pausa. Luego, una risa. «Sen ni se dará cuenta. Está demasiado ocupada siendo noble. No hará preguntas». Detuve la reproducción. Se me cortó la respiración como si hubiera tragado cristal. No solo me habían excluido, me habían utilizado. Mi nombre, mi identidad, mi silencio. No era la hija pasada por alto. Era el señuelo. Dejé que el archivo se reprodujera de nuevo. Esta vez hasta el final. Hablaron de documentos falsificados, de mover fondos en trozos justo por debajo de los límites reportables, de crear facturas falsas. Mi madre dijo algo sobre una residencia de ancianos en Ginebra. Mi padre se rió. Dijo que enterraría los papeles a la vista de todos. Me quedé sentada mucho después de que terminara el archivo, mirando a la nada. Todos estos años pensé que era simplemente invisible, pero no. La visibilidad nunca fue el problema. Me veían claramente. Veían exactamente de lo que podían salirse con la suya usándome. Finalmente, saqué mi carpeta con copias del fideicomiso. Las firmas. Mi nombre estaba allí 2 veces, excepto que yo nunca había firmado. Revisé el sello del notario, fechado en 2011. Un nombre antiguo que no reconocí. Llamé a Dorian, mi abogado,
Y le conté todo. Silbó bajo. Falsificación, malversación de fondos, fraude electrónico. Esto es suficiente para abrir una investigación criminal, y el notario se jubiló en Florida. Pero si podemos demostrar un patrón, quiero que esto se exponga. No intentó frenarme, solo dijo: empezaré con los trámites. Después de la llamada, me recosté e intenté respirar. La habitación estaba oscura excepto por la pequeña luz sobre la estufa. Me encontré mirando la estantería al otro lado de la habitación. Uno de los lomos me llamó la atención. Un álbum de fotos. Mi 12º cumpleaños. Estábamos en la casa vieja entonces, la que tenía el ático que nadie quería limpiar. Ahí es donde Cecil solía esconder sus diarios. Recuerdo haber subido una vez, tratando de encontrar un regalo que había escondido. Fue entonces cuando oí a papá gritar. No a mí, sino a Cecil. Si me vuelves a contradecir, me aseguraré de que te arrepientas de haber sido parte de esta familia. Y Cecil. Ella no lloró. No gritó de vuelta, solo dijo: Zen lo va a ver todo un día, y cuando lo haga, no esperes piedad. No lo había entendido entonces, pero ahora sí, más tarde esa noche. Profundicé en los papeles, crucé fechas, noté un cambio repentino en el lenguaje del fideicomiso después de 2011. Todo apuntaba a ocultación, a un muro de niebla financiera, pero la línea que seguía resonando. Solo Logan recibe los códigos. Me habían dejado fuera desde el principio, y peor aún, contaban con que no lucharía. No era solo traición, era estrategia. Unos minutos antes de la medianoche, reenvié el archivo de audio a 3 personas. Dorian, un contacto del IRS que conocía de una auditoría a una organización sin ánimo de lucro el año pasado, y Mace, había estado gritando sobre el colapso de su boda. Quería saber por qué. Ahora lo sabría. 5 minutos después, un mensaje de texto parpadeó en mi pantalla. De Mace. Solo 3 palabras. ¿Qué demonios? Ni siquiera había dejado el portátil cuando sonó el timbre. No, una presión ligera y educada. Fue rápido, impaciente, un sonido discordante contra el tranquilo zumbido de mis pensamientos. Caminé hacia la puerta, todavía agarrando el borde de la encimera de la cocina, con las yemas de los dedos frías, a través de la mirilla. La vi. Mace. Todavía con esa rígida chaqueta azul marino que había usado en la última reunión de la junta. El pelo recogido pero deshilachado, el rímel corrido en las comisuras de los ojos, sus nudillos blancos de apretar su teléfono. Abrí la puerta sin decir palabra. No esperó a que la invitaran a pasar. Simplemente cruzó el umbral y me tendió su teléfono. ¿Era real? No respondí de inmediato. No lo necesitaba. Solo asentí. Mace bajó el brazo lentamente, como si hubiera estado sosteniendo algo más pesado de lo que parecía. Se apoyó en la pared cerca del perchero, con la respiración entrecortada. Me dijeron que te fuiste porque eras egoísta, susurró. Dijeron que no querías ser parte de la familia, que te creías mejor que nosotros. Cerré la puerta detrás de ella. No, dije en voz baja. Me fui porque sabía que algo andaba mal. Simplemente no tenía pruebas hasta ahora. No habló, solo se quedó allí, con los ojos recorriendo mi pequeña cocina como si no pudiera creer del todo dónde estaba, como si hubiera entrado en un mundo que siempre había evitado. No lo sabía, dijo finalmente, con la voz quebrada. Quiero decir, sabía que las cosas no cuadraban, pero pensé que me lo estaba imaginando. Le hice un gesto hacia la mesa del comedor. Se sentó rígidamente, como si la silla pudiera derrumbarse bajo el peso del pasado. Nos sentamos en silencio por unos momentos, sus codos apoyados en la mesa, las palmas sobre su cara. Siempre me dijeron, comenzó, sin levantar la vista, que eras diferente. Mamá me lo dijo cuando tenía 14 años. Zen no es como nosotros, es adoptada en espíritu. Nunca confíes en ella con cosas reales. Ni siquiera sabía qué significaba eso. Entonces mi corazón se encogió, pero mantuve mi rostro impasible. Por eso dejaste de contarme nada. Levantó la vista, con la cara sonrojada. Pensé que estaba protegiendo a la familia. Lo hicieron sonar como si fueras peligrosa, desleal, y cuando te fuiste, dijeron que te habías llevado dinero, que estabas enfadada porque no te habían nombrado en el primer fideicomiso.
Dejé escapar una risa suave, cansada, amarga. Ni siquiera sabía que había un fideicomiso hasta el año pasado. Mace parecía como si la hubieran abofeteado. Se frotó la frente con fuerza como si pudiera borrar el recuerdo. Pensé que yo era la favorita, pero ahora no creo que me hayan querido nunca. No, de verdad. Solo era útil. Hizo una pausa y luego dijo: pensé que yo era la cara de la familia. Resulta que yo era la máscara que usaban para guardar sus secretos. La vi desmoronarse, y por un momento, no sentí ira. Solo sentí tristeza por las dos. Todavía tienes una opción, dije en voz baja. Puedes seguir fingiendo que nada de esto ha pasado, o puedes ayudarme a sacarlo todo a la luz. Mace me miró, con los ojos vidriosos. ¿Cómo? Necesito que firmes una declaración jurada de que los oíste hablar sobre el fideicomiso, especialmente lo que dijo papá, que sabías que la versión que yo recibí no era la que se firmó. La presentaremos en la investigación. Mace dudó. Eso me haría parte de ello, quedaría expuesta. Asentí, pero también serás libre. Miró su teléfono. Sus dedos se cernieron sobre él por un momento. Luego, lentamente lo pusieron boca abajo sobre la mesa. Se acabó el proteger a monstruos, dijo. Lo que necesites, lo firmaré. Exhalé lentamente. Había mantenido los hombros tensos durante tanto tiempo que ni siquiera me había dado cuenta. No dijimos nada más por un tiempo. Solo nos quedamos sentadas allí como dos mujeres despertando del mismo mal sueño. Finalmente, me levanté para servirnos a ambas un vaso de agua. Cuando dejé el suyo, ella estaba mirando hacia la estantería. Seguí su mirada. ¿Recuerdas el ático?, preguntó. Parpadeé. ¿En la casa de Tenafly? Sí, cuando éramos niñas. Tenías ese zorro de peluche. ¿Cómo lo llamaste? Mármol. Mármol el zorro. Le faltaba un ojo. Sonrió débilmente. Solías llevarlo allí arriba con bocadillos, y yo me colaba con una linterna. Hicimos todo un club secreto de hermanas. ¿Recuerdas? Lo recuerdo, dije. Me hiciste prometer que nunca te casarías con nadie a menos que pasara nuestra prueba de código. Ella se rió, pero la risa se quebró a la mitad. Y yo prometí que siempre te cubriría la espalda. Miró hacia abajo de nuevo. Supongo que rompí esa promesa. No dije nada. Solo extendí la mano sobre la mesa y apoyé mi mano cerca de la suya. Ella no la apartó. El momento pasó, silencioso y frágil. Entonces su teléfono zumbó, vibrando contra la madera. Lo cogió y se quedó helada. ¿Qué pasa?, pregunté. Levantó la vista lentamente. Quizás quieras sentarte. No me moví. Papá acaba de presentar una moción de emergencia en el tribunal, dijo. Está tratando de bloquear el acceso al fideicomiso. Dice que eres una amenaza de seguridad para el patrimonio. Me puse de pie. No rápido, no dramático, sino deliberado. Mi mente no corría, pero mis manos se cerraron en puños, no de miedo, de preparación. Era hora de la audiencia. Llegamos al juzgado justo antes del mediodía. Había comenzado una llovizna tranquila, nada dramático, solo lo suficiente para hacer que las aceras brillaran y el mundo se sintiera ligeramente más frío de lo que era. Salí del coche, maletín en mano, y seguí a mi abogada por la entrada lateral, reservada para audiencias programadas, sin periodistas. Todavía no. Los suelos de mármol del juzgado del condado de Bergen estaban pulidos hasta casi un brillo de espejo. Los pasillos resonaban débilmente con pasos y el murmullo apagado del personal legal moviéndose entre las salas. Dentro de la sala B, la temperatura se sentía artificialmente fría, como si al aire le hubieran quitado cualquier calidez. Apropiado, considerando quién estaba sentado frente a mí. Mi padre llevaba un traje gris carbón, más oscuro de lo habitual, con una corbata roja tan perfectamente anudada que parecía una advertencia. Mi madre estaba sentada a su lado, vestida de crema y perlas, con la espalda rígida e inmóvil. No me miró. Logan se sentó al otro lado, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada como si estuviera cableada. Su abogado, un hombre llamado Carlton Merritt, se ajustó los gemelos de plata y me dedicó una larga y pulida sonrisa que no llegó a sus ojos. Tomamos nuestros asientos. La jueza,
una mujer severa de unos 60 y tantos años llamada jueza Wilford. Entró, su túnica rozando el suelo pulido. Esta es una moción de emergencia presentada por el señor Alan Devo para revertir la congelación ordenada por el Tribunal del Fideicomiso de la familia Devo, dijo, con voz cortante y clara. ¿Están presentes todas las partes? Carlton se levantó. Sí, su señoría, y con su permiso, me gustaría comenzar. Proceda. Se ajustó la corbata y dio un paso adelante, con las manos cruzadas a la altura de la cintura. Su señoría, el tribunal ha sido engañado por una serie de afirmaciones cargadas de emoción hechas por la señora Sen Devo, quien, aunque inteligente, tiene un historial documentado de inestabilidad emocional derivado de una adolescencia traumática. Esta acción reciente, congelar el fideicomiso de la familia, no solo fue impulsiva, sino vengativa. Está actuando desde un lugar de venganza, no de justicia. Sentí a mi abogada, la señora Bristow, moverse a mi lado, con calma, imperturbable. Carlton continuó. El fideicomiso, su señoría, ha provisto a múltiples generaciones de Devos. Paralizarlo basándose en las acusaciones de una sola heredera sin pruebas completas, ni el debido proceso corre el riesgo de un grave perjuicio financiero. Solicitamos el levantamiento inmediato de la congelación y la reinstauración del señor Devo como único fideicomisario. Dio un paso atrás, petulante y sereno. La jueza Wilford se volvió hacia nosotros. Señora Bristow, su respuesta. Se levantó. Sí, su señoría. A la señora Devo le gustaría hablar directamente con el tribunal. La jueza asintió. Me levanté lentamente, consciente del silencio, de la forma en que incluso la taquígrafa judicial se detuvo ligeramente mientras subía al estrado. Mis tacones resonaron suavemente en la baldosa. Un ritmo constante. Presté juramento. Me senté y miré directamente a la jueza. Cuando congelé el fideicomiso, no fue porque estuviera enfadada, dije. Fue porque finalmente tenía pruebas. Hice una pausa. Dejé que las palabras se asentaran. Durante años, cuestioné por qué los documentos no coincidían, por qué mi nombre se omitía en decisiones financieras clave a pesar de las promesas, por qué las firmas de mi padre seguían apareciendo, y las mías también, incluso cuando nunca había firmado nada. Sospechaba de fraude, pero no actué, porque la sospecha no es una prueba. Miré a Carlton, luego a mi padre. Ahora tengo más que sospechas. La señora Bristow caminó hacia el frente y entregó un grueso expediente al secretario. Su señoría, dijo, estamos presentando dos pruebas clave. Primero, un conjunto de documentos del fideicomiso que llevan la firma falsificada de la señora Devo, comparados con muestras notariadas de archivos anteriores. Segundo, un archivo de audio. En esta grabación, se escucha al señor Devo discutiendo explícitamente la tergiversación financiera, incluyendo la ocultación de fondos bajo los nombres de su hija para eludir el escrutinio del IRS. La jueza levantó una ceja. ¿Tienen el audio? Lo tenemos. Se obtuvo legalmente a través de un testigo que desde entonces ha presentado una declaración jurada. La jueza Wilford se inclinó ligeramente hacia adelante. Reprodúzcalo. La sala se quedó quieta. Un técnico asistente rodó un pequeño altavoz y presionó reproducir. Ahí estaba. La voz de mi padre. Clara y sin prisas. Moveremos el resto bajo el nombre de Mace. Ella no hace preguntas. Sen es demasiado entrometida. Le diremos que no es parte de la sucesión. Haremos que parezca que es por su actitud. Mantenerla fuera. Si el IRS investiga, estamos limpios en el papel. La voz de Logan se oyó débilmente, riendo. «Eres despiadado». Y luego mi padre de nuevo, riendo entre dientes. «No, soy cuidadoso». Nadie respiraba. La sala contuvo el aliento como un solo cuerpo. Incluso la falsa compostura de Carlton se resquebrajó. Parpadeó. Su mandíbula se tensó. Mi madre miraba al suelo. Logan se recostó, pálido. La jueza miró directamente a mi padre. «Señor Devo, ¿es esa su voz?» Mi padre vaciló. Eso podría haber sido. ¿Sí o no? Sí, pero... Ella lo interrumpió. Eso es suficiente. La sala permaneció en silencio, excepto por el sonido de la jueza garabateando una nota.
La jueza Wilford se volvió hacia el secretario. Moción denegada. La congelación del fideicomiso de la familia Devo se mantiene en pleno efecto. Además, remito este asunto para revisión inmediata por parte de las autoridades federales bajo sospecha de fraude financiero y perjurio. El señor Devo. La señora Mace Devo y el señor Logan Devo deberán proporcionar una divulgación completa en un plazo de 7 días hábiles. Carlton intentó levantarse, pero la jueza alzó la mano. Esto no es una negociación, se levanta la sesión. El mazo golpeó como un disparo. Me levanté, recogiendo mi abrigo, manteniendo mis movimientos firmes. Detrás de mí, oí a mi padre levantarse, brusco, enfadado. Estaba a medio camino del pasillo cuando su voz llegó, aguda y baja, detrás de mí. ¿Crees que has ganado? Me detuve. Me volví. Lo miré directamente a los ojos. No, dije. Creo que he comenzado. No dijo nada. Su boca se abrió. Luego se cerró, sus puños apretados a los costados. Pero no había nada más que decir. No en esa sala. No hoy. Afuera. La lluvia había cesado. Las nubes aún no se habían despejado. Pero había una ligereza en el aire que no había estado allí antes. Del tipo que llega justo antes de que la tormenta se calme por completo. No dije una palabra más. Simplemente caminé. El primer golpe llegó 2 días después, exactamente a las 7:36 de la mañana. El sol apenas se había elevado sobre la línea de árboles en Tenafly. El cielo de un gris opaco como si no hubiera decidido si el día merecía luz o no. Desde el interior de la finca Devo. Debió parecer un jueves más, tranquilo, silencioso, aislado de las consecuencias que habían estado llamando mucho antes de esa mañana. Luego vino el segundo golpe, más firme, y luego el timbre presionado el tiempo suficiente para señalar que no era un vecino devolviendo un paquete mal entregado. Logan fue el primero en llegar a la puerta principal. La abrió a un grupo de personas con cortavientos azul marino, nítidos e impersonales. IRS, División de Ejecución Federal, dijo uno de ellos, mostrando una placa antes de que Logan pudiera decir una palabra. Tenemos una orden judicial. Detrás de ellos, una fila de agentes avanzó en silenciosa coordinación, algunos con maletas con ruedas, otros con contenedores de plástico transparente. Uno llevaba un escáner de mano, otro ya tenía los guantes puestos. Se movían como si ya lo hubieran hecho antes, porque así era. Yo no estaba allí. Por supuesto, estaba en Princeton, de pie en mi cocina recalentando el café de ayer y mirando la valla del patio trasero cuando mi teléfono vibró. Era Dorian, sin texto, solo una foto. Un primer plano de cajas de pruebas de cartón siendo transportadas por las escaleras de la casa Devo, cada una etiquetada con etiquetas impresas. Fideicomiso 14C. Participaciones 1996-2020. Archivos digitales Devo/Logan. No sonreí, solo susurré. Vosotros abristeis esta puerta, yo solo sostuve el espejo. De vuelta en Tenafly. El pánico ya se había desatado en el interior. La esposa de Logan soltó un grito agudo cuando los agentes entraron en el pasillo y se dirigieron hacia el estudio. Me dijeron que se quedó congelada por un segundo. Luego estalló en fuertes sollozos antes de encerrarse en la habitación de invitados de la planta baja. Su madre, pálida y temblorosa en su bata de seda, se desplomó en el sofá de la sala y dejó escapar un débil grito pidiendo sales aromáticas, como si estuviera actuando para un público invisible. Uno de los agentes le ofreció un vaso de agua. No lo aceptó. Y mi padre bajó las escaleras, todavía medio vestido, y exigió, en voz alta y con la falsa confianza de un hombre demasiado acostumbrado a ser obedecido, que todos detuvieran esta tontería y pusieran al abogado de la familia en la línea inmediatamente. La agente principal, una mujer de mediana edad con una postura recta como el hierro, le entregó la orden con calma. Esta es una investigación federal. Señor, puede contactar a su abogado, pero el registro continúa. No le gustó eso, aparentemente. Se quedó allí durante unos buenos 20 segundos, con los labios tan apretados que desaparecieron. Luego se hizo a un lado, murmurando algo sobre casas de brujas y buitres mediáticos. En la oficina de Logan,
Las cosas se volvieron silenciosas y quirúrgicas. Se abrieron los gabinetes. Las memorias USB etiquetadas como «consultoría» fueron embolsadas. Su portátil fue copiado y devuelto. La documentación fue fotografiada y registrada antes de ser empaquetada. Luego, uno de los agentes más jóvenes, mientras revisaba un pesado archivador de madera, golpeó algo metálico en el panel trasero. Sonó hueco. Se detuvo. Deslizó toda la fila de archivos a un lado, y allí estaba, un pequeño compartimento construido en la pared trasera del archivador, dentro, cuidadosamente guardado junto a una vieja caja de puros. Había un cuaderno de cuero negro, suavemente desgastado como si hubiera sido manipulado a menudo, sin título, solo una correa envolvente. Lo desataron con cuidado. Cada página estaba escrita a mano. Fechas, cantidades, números de ruta, abreviaturas y algo más. Nombres, no completos, solo códigos, pero eran inconfundibles. M01, S91, L73. Meses y años de nacimiento. Fechas de nacimiento familiares. La mía, la de Mace, la de Logan. Transferencias a cuentas en el extranjero. Movimientos entre fideicomisos ficticios. No era inteligente. Era arrogante. Cuando el agente se lo mostró a Logan, él intentó reír. «Esos son solo notas para la planificación fiscal», dijo. «Todo el mundo toma notas». El agente no parpadeó. «Entonces puede explicárselo al fiscal». Horas más tarde, la casa había sido barrida de sus secretos. Los agentes se fueron con 12 cajas, 2 discos duros y un cuaderno negro que ahora se encontraba en el centro de un caso creciente. Me enteré de todo esto a trozos. Mensajes de texto, llamadas, susurros de antiguos empleados que todavía tenían lealtades que no pertenecían a mis padres. Pero lo que más me quedó no fueron los archivos, ni los gritos, ni siquiera el golpe. Fue Mace. No llamó. Simplemente apareció. Alrededor de las 6:40 de esa tarde. Sonó mi timbre. Cuando abrí, ella estaba allí, con vaqueros y un suéter azul marino, sosteniendo una fuente de cerámica en sus manos, del tipo que horneas para alguien cuando ha habido una muerte o una confesión. Parecía cansada, pero había algo más, también. Una resignación que no había visto en su rostro en años. «Hice lasaña», dijo en voz baja. «Era tu favorita en aquel entonces». Me hice a un lado. «Entra». Comimos en la mesa de la cocina en casi silencio, sin música, sin televisión, solo el tintineo de los tenedores y el zumbido del refrigerador, en un momento dado. Metí la mano en el cajón a mi lado y saqué una foto vieja, arrugada y ligeramente descolorida. Era de una de nuestras fiestas de pijamas de niñas, cuando ella todavía usaba gafas demasiado grandes para su cara, y construíamos fuertes de mantas en la sala de estar. La coloqué entre nosotras en la mesa. La miró durante mucho tiempo. Luego susurró. «¿Crees que alguna vez nos quiso a alguna de las dos?» No tenía una respuesta, pero ella me miró de nuevo, esta vez con lágrimas formándose. Se lo pregunté hoy. Me recosté, escuchando. «Me abofeteó», dijo Mace, con la voz plana, igual que solía hacerlo. «¿Y tú?» «No me moví, simplemente me di la vuelta y me fui». Terminamos la lasaña. No quedaron sobras. Se quedó hasta casi las 9. Luego se levantó. Me dio las gracias y se fue sin pedir nada. Esa noche, justo antes de irme a la cama, revisé el buzón. Era tarde, pasadas las 10, pero algo me dijo que fuera. Dentro había un solo sobre, certificado, de color crema, sin remitente impreso, pero en la esquina, escritas a mano con una caligrafía temblorosa pero familiar. Había 5 palabras. Para la legítima heredera, B.D. Lo miré por un momento, con el corazón latiendo lento pero firme. Luego cerré la puerta. Apagué la luz del porche y lo sostuve contra mi pecho. Lo que viniera después. Ya no era suyo para robarlo. Ni siquiera llegué a la cocina. Me quedé en el pasillo, con el sobre temblando en mis manos, cuando deslicé el dedo bajo el sello. Esperaba extractos bancarios, quizás amenazas legales, pero en su lugar. Lo primero que cayó fue algo más pequeño, más grueso que una página, una memoria USB. Me quedé helada. Luego puse el sobre boca abajo, y una carta doblada se deslizó.
escrita a mano con la inconfundible caligrafía de mi abuelo. Esos trazos lentos y curvos que solían firmar mis boletines de notas con una cara sonriente. Olía débilmente a humo de pipa y cedro, como la cabaña que siempre amó más que a las personas. Las primeras palabras me dejaron fría. Si estás leyendo esto, Sen, entonces ya has demostrado ser más fuerte de lo que yo nunca fui. Me dejé caer en el reposabrazos del sofá sin pensar, la carta temblando ligeramente mientras la sostenía lo suficientemente cerca para leer cada palabra. Escribía sobre arrepentimientos, sobre cómo había observado año tras año, la forma en que mis padres me cortaban las alas mientras me decían que me estaban protegiendo, cómo nos enfrentaban unos a otros, a Logan, a Mace, a mí, como si nuestro valor fuera un recurso finito, como había querido intervenir pero temía destrozar a la familia, como si el silencio fuera una forma de protección. Pero entonces llegó la verdad. Nunca había tenido la intención de que mis padres controlaran su patrimonio. Los había visto manipular testamentos, presionar a fideicomisarios, inventar historias para su propio beneficio. Así que creó una disposición separada, una que los eludía a todos por completo. La encontrarás adjunta en los archivos que mi abogado recibió instrucciones de entregar solo ante una clara evidencia de mala conducta. Su caligrafía se volvió más temblorosa cerca del final. Puede que ya no esté cuando leas esto, pero sabe esto. Todo lo que construí en Vermont, todo, es tuyo, no por sangre, sino porque viste a las personas con claridad y aún así elegiste ser amable, porque no necesitabas poder para actuar con fuerza. Terminó con una línea que no había leído en décadas, algo que solía susurrarme al arroparme en las literas de la cabaña durante las tormentas de verano. Construye algo que dure más que la ira. Dejé la carta y miré la memoria USB. Mis dedos dudaron sobre el portátil, pero la conecté. La pantalla permaneció en negro por un segundo. Luego apareció él, mi abuelo, con un cardigan de lana gastado, sentado frente a la chimenea de Vermont. Un pequeño reloj detrás de él marcaba 2016. Miró directamente a la lente como si supiera que yo estaría al otro lado algún día. «Si estás viendo esto, pequeña», dijo, su voz más grave de lo que recordaba. «Entonces han hecho lo que temía que harían». No parpadeé. Siento no haberlo detenido antes, pero tú te defendiste. Les hiciste mostrar quiénes eran. Y eso requiere más agallas de las que yo nunca tuve. Tosió una vez. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Vi lo que te hicieron, cómo te excluyeron. Te hicieron pequeña. Te culparon cuando tenían miedo de en lo que podrías convertirte. Pero yo sabía la verdad. Siempre la supe. Así que dejé instrucciones. Las de verdad. Intentarán luchar contra ello. Pero la carta y esta grabación están legalmente notariadas. El fideicomiso de Vermont. La tierra, la cabaña, es tuyo. Siempre lo fue. Se recostó, suspirando. Construye algo con tu nombre, algo que no borre quién eres. No pases tu vida demostrándoles que estaban equivocados. Simplemente vive como si siempre hubieras tenido la razón. La pantalla se fundió a negro. No lloré. Simplemente me quedé sentada allí durante un buen rato, con el corazón lleno, pero quieto. Por la mañana, llamé a mi abogado. Presentamos la carta y el video en los procedimientos judiciales. En 3 semanas, el juez falló a nuestro favor. El fideicomiso principal que mis padres habían intentado usar fue declarado fraudulento. Las instrucciones de mi abuelo fueron reconocidas como vinculantes, irrevocables. Mi teléfono se iluminó con alertas de noticias más tarde ese día. Fideicomiso de la familia Debo, invalidado en tribunal. Financiero local se enfrenta a escrutinio del IRS por presunto fraude patrimonial. Había una foto de mi padre cubriéndose la cara de una cámara y otra de Logan fuera de lo que solía ser su firma. Ahora cerrada. Mace no aparecía en ninguna de ellas. No publiqué una declaración. No tuiteé. No di una cita al único periodista que de alguna manera consiguió mi número. Porque el silencio, cuando proviene de la persona que desestimaron, resuena más fuerte que la rabia. 3 semanas después, conduje hasta Vermont. La carretera se curvaba con ritmos familiares, los árboles densos y susurrantes como si me recordaran. Cuando llegué a la cabaña,
La llave todavía encajaba como si no hubiera pasado el tiempo. Dentro. Todo estaba tal como él lo dejó. Pilas de leña apiladas, mantas de franela dobladas, su taza favorita descansando en el alféizar de la ventana. Encendí la chimenea. Saqué la carta y la coloqué sobre el manto bajo una pequeña linterna de latón que solía guiarnos a casa en las noches de niebla. Parpadeaba suavemente, proyectando una luz tenue sobre el hogar de piedra. Esto era mío ahora, no en el sentido de propiedad, sino en el sentido de raíces. Pasaron las semanas. Registré el fideicomiso de Vermont a mi nombre. Convertí una parte en una fundación, una discreta, nombrada en su honor. Ofrecía talleres de educación financiera, herramientas de navegación legal y pequeñas subvenciones para mujeres jóvenes con historias familiares complicadas. Mujeres como yo. Mace se unió sin que se lo pidieran. No quería su nombre en nada. Dijo que solo haría hojas de cálculo y removería la sopa en las reuniones. Pero cada vez que miraba las listas de asistencia o los registros de donaciones, veía sus notas en los márgenes, suaves, consideradas, nunca buscando crédito. Nunca hablamos de la bofetada ni de la lasaña. Simplemente seguimos adelante, como se hace cuando la curación no tiene música dramática, solo días pequeños y constantes que no duelen. De vez en cuando, alguien de Tenafly enviaba un correo electrónico, un primo lejano, un antiguo profesor, una ama de llaves que recordaba cuando solía dejar notas de agradecimiento en el cuarto de la colada. Respondía amablemente, pero nunca volví. Y ahora, cuando la gente pregunta cómo logré sobrevivir a todo eso, les digo esto: a veces no obtendrás la disculpa, no oirás las palabras que merecías, a veces ni siquiera admitirán lo que hicieron, pero si vives en la verdad, ya sea fuerte o silenciosa o susurrada a través de documentos judiciales, tu paz se volverá más fuerte que lo que su crueldad jamás fue. Así que no rompí a la familia, simplemente dejé de permitir que me rompiera,